Momaja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier Hola otra amigos, cosa. ahora les traigo ilustrados en tiempos de guerra, un artículo que les compartí en marzo de 2022 y quiero sacarlo a colación otra vez porque es un tema del cual nunca he dejado de pensar ni de observar y me gustaría mucho saber ustedes cómo lo ven y si piensan lo mismo que yo. Dice más o menos así. El obscurantismo representa una amenaza real para los valores de libertad y pluralismo que permiten a la humanidad ser lo que es, siempre en búsqueda de la autodeterminación dentro de una diversidad que le es esencial. No es extraño, sin embargo, presenciar la implacable fuerza del totalitarismo frente a los procesos libertarios. Cuando ocurren acontecimientos de envergadura planetaria, las opiniones caen como lluvia en primavera, desde aquellas de índole neófita, cómica o absurda, hasta las extraordinarias por el despliegue de conocimiento y objetividad que entrañan. Estas últimas, no obstante, son las minoritarias frente a las demás. El que sean escasas podría comprenderse desde distintos ángulos, mas uno de ellos es esencialmente preocupante: el nivel de análisis de algunos ilustrados. Dese un momento para observar la mayoría de las reflexiones de los ilustrados, particularmente respecto al caso de la guerra mundial que hoy ocupa a los titulares del mundo. Son parciales, olvidan el contexto actual e histórico, repiten el discurso que pueden encontrar en las redes sociales o en los medios masivos de comunicación hegemónicos al servicio de solamente una de las partes y que se dirigen específicamente a mover emociones y no a fomentar la razón. Son totalitaristas, utilizan adjetivos calificativos impensables para análisis respetables, no cuestionan ni contrastan las noticias, los hechos ni los datos, los dan por sentados cual realidad incuestionable, tergiversan el objetivo primordial de imponer la razón a la emoción y olvidan, por si fuera poco, las causas del conflicto o de los conflictos y los injerencistas detrás de estas. Para mí esta situación es realmente sorprendente porque es el pan de cada día, el pan de cada día, el pan de cada día. Realmente es muy difícil encontrar analistas que escapen por completo de lo que uno ve todo el tiempo en redes sociales o en los medios masivos de comunicación hegemónicos. Es como si no existiera otra posibilidad, como si la posibilidad de pensar estuviera mancillada o simplemente eliminada, como si ya no existiera. Realmente uno tiene que rascarle mucho hasta que encuentras a alguien que realmente está haciendo análisis respecto a lo que ocurre. El problema es que lo que se consume, lo que la gente consume, es la gente que, digamos, expande las reflexiones o los pensamientos o las ideas que se vierten en las redes sociales que responden a algoritmos, responden al status quo totalitarista, occidental y de dominación, responden a técnicas de manipulación masiva y un largo etcétera que podríamos hablar y que vamos a hablar en otros videos. Muchas veces me he preguntado si se trata de un fallo del sistema educativo. Podría ser, de hecho, un triunfo del sistema de los medios de comunicación hegemónicos porque son ellos los que en los hechos educan, o eso es lo que a mí me ha parecido ver. Y pueden observarlo realmente cómo nos educamos hoy en día. Nos educamos a través de YouTube o de las redes sociales. Difícilmente nos educamos a través de libros. Las únicas personas que lo hacen así son probablemente las que después de la universidad, si es que tuvieron ese privilegio, siguieron adelante con su educación y no les iban a permitir que esta fuera a través de YouTube o de redes sociales. Es decir, tienen que ir a fuentes, tienen que ir a libros, tienen que ir a autores, tienen que ir a investigaciones, tienen que ir a resultados de experimentos, tienen que ir allá. Pero las sociedades no se mueven así, la sociedad actual no se mueve así y parece que hay una intención real de que esto no ocurra. Si se fijan, actualmente los expertos no son los que están
luchando por encontrar la cura a grandes enfermedades o discutiendo sobre teorías que pudieran resolver los problemas del mundo, sobre metodologías, sobre técnicas en pro del mejoramiento de las sociedades. No son ellos los expertos, ni los que se leen, ni los que se analizan. Hoy en día los expertos son youtubers. Es posible que todo esto sea una victoria del trabajo de manipulación impecable que suponen las redes sociales, quizá más poderosas que lo que una escuela o un instituto de investigación podrían ser. O quizá también se trata del miedo. Ir en contra del pensamiento único no es peccata minuta. Los que se atreven podrían recibir fuertes cuestionamientos a sus principios, su calidad humana y hasta su capacidad cognitiva, además de etiquetas, insultos y censura. No obstante, aquel que cuenta con el instrumental teórico y metodológico para entender o por lo menos para observar el mundo y lo tiene aprendido porque voluntariamente lo ha buscado y ha trabajado por ello, tiene la obligación de ponerlo en práctica, a pesar de sus temores, todavía más en los momentos complejos que llenan de confusión a las mentes que no han tenido ese privilegio. Aplicar tales herramientas es una cuestión que no puede negociarse, menos todavía en tiempos de obscurantismo. Y en este momento quizás se están preguntando por qué hablo de obscurantismo, porque de hecho no es la primera vez que me refiero a él y voy a seguir insistiendo en él en los próximos artículos y videos. Por supuesto que es obscurantismo porque estamos en una época en donde la verdad, la historia, la razón, la objetividad, el conocimiento, la educación ya no son importantes. Ahora lo que importan son ideas contra ideas, son la batalla del relato, la lucha por el relato, la imposición por el relato, mejores medios de comunicación para imponer unas ideas versus otras. Es decir, ya no es como en la escuela que uno va y te enseñan a razonar y te enseñan a pensar. Las redes sociales no te enseñan a pensar. Los medios masivos de comunicación hegemónicos tampoco te enseñan a pensar. Es decir, dentro de todo este mundo son pequeños lugares, muy pequeños lugares con personas en específico en donde te fomentan el pensamiento crítico. La inmensa mayoría no lo fomentan. Entonces se trata de un momento de obscuridad de la razón, de obscuridad de la mente, pero incluso de obscuridad de la emoción, porque las emociones también nos dicen algo respecto al mundo. Pero cuando las emociones son fomentadas sistemáticamente por imágenes, sonidos, música, videos, esto, el otro, entonces las emociones ya son como un desparpajo, ya no son como emociones en donde uno realmente pueda sentarse y observar qué te dice tu emoción. Realmente eso ya no está ahí, o sea, las emociones dicen algo del mundo y dicen algo del mundo real. Pero como se fomentan actualmente es la tergiversación de la emoción y de la razón por todas luces, es decir, estamos en una época en donde el individuo tiene que dejar de ser un sujeto pensante y un sujeto emocional en el sentido positivo de la palabra y no en el sentido negativo. Pero ahí se los dejo para la discusión. Otra cosa que me ha llamado fuertemente la atención y que quiero compartirles y que hablo de ello en Ilustrados en tiempos de guerra es que toda esta situación de no observar con objetividad y con herramientas teóricas y metodológicas la situación del mundo, también se está viendo o se ha visto con personajes de izquierda o de izquierda progresista. Por supuesto que no todos, pero podemos hablar de algunos. Bueno, no voy a decir nombres, no en este momento, pero podemos observar, ustedes estoy segura que han visto algunos que se ponen la bandera de izquierda progresista, sin embargo, en sus análisis, sobre todo juzgando los asuntos internacionales, están entregados al pensamiento único, cual derechista recalcitrante. ¿Acaso los de izquierda no están obligados a estar del lado de la pluralidad y de la justicia? Atendiendo a la historia y al contexto, recordándolos, repitiéndolos e investigándolos para buscar soluciones? ¿Acaso no son los que repudian el fomento de las víctimas de primera, segunda, tercera o hasta de cuarta?
¿No son aquellos que invariablemente deben oponerse a la censura, el racismo y la discriminación? ¿Acaso sus opiniones no deberían ser divergentes a las presentadas por los informativos dominantes en virtud de que sus principios generadores de razonamiento son dialécticos de por sí? ¿Acaso no son aquellos que dan voz a los amordazados y exhiben las mentiras o los que cuestionan constantemente la verdad oficial? Sorprende, entonces, la postura de muchas de las voces de izquierda en las que sus posiciones sobre la guerra son objetivamente de derecha. El problema no es que sean de derecha, sino la contradicción y la falta de congruencia. Por ende, como esto es muy peligroso por sus efectos adversos para el anhelado mundo libre y justo, es menester preguntarles con firmeza qué les pasa, exigiéndoles a la par la congruencia lógica de la bandera que representan. Bueno, hasta aquí por ahora, amigos. Vamos a seguir con otros pláticas que espero que les resulten igual de interesantes, y déjenme por favor sus comentarios, apoyen este video, déjenle like, dejen comentarios, compártenlo y gracias, muchas gracias por estar ahí y bueno, seguimos adelante. Momaja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa cultural. Momaja, ¿qué has escrito esta vez? Un relato corto para emocionar, un artículo serio.